Bienvenida, bienvenido a esta exploración profunda. Hoy llegamos como al final de un camino, ¿no? Nos vamos a meter de lleno en las ideas de la conferencia final de un ciclo de 5. 5 semanas que dirigió el padre Henri Caffarel allá en París, centradas en la oración interior. Y lo interesante es que nuestras fuentes son extractos de audio de esa última charla. Tratemos de imaginar la escena. París, se cierra un ciclo de 5 semanas, Caffarel arranca agradeciendo. Agradece a la gente que fue constante, ¿no? Que estuvo ahí las 5 semanas. Y les dice algo como, que espera que la oración ya no sea algo raro para ellos, que sea más bien como una amiga, una compañera, algo que dé alegría, que dé fuerza. Es el cierre de algo compartido. Y para esa noche, tenía preparados 3 temas fuertes. Oración y acción, la oración dentro de la iglesia y, acá hubo un cambio de último momento, parece, las dimensiones sociales de la oración. Ya con eso te das cuenta que no iba a ser un cierre livianito, no. Y se mete de cabeza en una tensión clave. Una pregunta que seguro estaba ahí, flotando en el aire. Rezar te saca del mundo. Es una forma medio elegante de zafar de los líos. ¿O será, al revés, el verdadero motor que te empuja a comprometerte? Vamos a ver cómo lo desarma. Se nota que él capta esa inquietud que había, ¿verdad? Capaz que algunos pensaban, eso de rezar déjenselo a los monjes. O peor no. Esa idea de que orar es como robarle tiempo a Dios. Claro, como si Dios solo estuviera en el prójimo necesitado y no en ese encuentro personal. Exacto. ¿Y qué dice él? Pues argumenta justamente lo contrario. Pero ojo, con un matiz importante, siempre habla de la oración auténtica. Y para mostrar que no es escape, sino motor, desarrolla 3 ideas sobre cómo se relacionan oración y acción. La primera es bastante directa. La oración de verdad, si es auténtica, te lleva sí o sí a la acción. Es casi lógico, ¿viste? Si oras en serio, el amor a Dios crece. Y si amas a Dios, quieres que su reino avance, que las cosas cambien según su voluntad. Y eso te hace preguntar, ¿y yo qué? ¿Qué se supone que haga yo acá? Y no se queda en la teoría. Me acuerdo que cuenta un caso real que le contaron. ¿Un ejecutivo? ¿No? Sí, exacto. Un tipo de empresa que por su oración sintió que tenía que meterse en un conflicto laboral bastante feo y se mandó a impulsar un sindicato autónomo. Imagínate, peleándose con el otro sindicato y con la patronal al mismo tiempo. Un riesgo enorme. Claro, un riesgo personal, profesional. Para Caffarel, ese es un ejemplo de cómo la oración te lleva a jugártela. Pero, y acá está la clave que él repite un montón. Esto pasa si la oración es verdadera. Si es una mala oración, como dice él, o sea, si es superficial, rutinaria, desconectada, ahí sí puede ser una excusa para no hacer nada. La crítica no es a rezar, sino a rezar mal, digamos. ¿Entendido? No es o rezar o actuar, sino cómo la oración de verdad potencia la acción. ¿Y el segundo punto cuál era? El segundo es que la acción misma, su calidad, su fuerza, su creatividad, viene de la oración. Habla de vitalidad, de inventiva, de una energía creadora que sale de ese contacto con Dios. Recuerdo una frase que él cita, tremenda, de una mujer que decía algo como, «Soy fiel a la oración porque sin ella no puedo servir ni a Dios ni a los demás. Sin ella, se acabó. No hay nada, soy un cero». Qué fuerte. Y hasta nombra al filósofo Bergson, ¿no? Que veía en los grandes místicos, como San Pablo o Santa Teresa, una capacidad de acción, una audacia, impresionante, que nacía de adentro. Exacto. Y no es solo energía, ¿eh? Es que la oración auténtica como que impregna toda tu vida, te vuelve testimonio. El ejemplo de Maurice Clavel que él trae es muy gráfico. Este intelectual converso, ¿no? Vivía su fe sin esconderla en ambientes súper seculares. Llegaba a cortar reuniones para ir a misa. No me digas. Sí, sí. Y cuenta Caffarel que al principio, obvio, se burlaban. Pero después, respeto. Los colegas sentían, dice, citando al director del diario, oscuramente que no estaba solo. Esa presencia que él tenía venía, según Caffarel, de su oración. Qué buena imagen esa. Y llega a decir que incluso a ratitos cortos la oración durante el día son como pilones de alta tensión. Sostienen la corriente de la acción. Pequeños enchufes a la fuente. Y el tercer punto, fíjate, cierra el círculo. La misma acción te empuja de vuelta a la oración. Él reconoce que Dios te habla en lo que pasa, en la gente,
Obvio, pero dice que quien está metido hasta el cuello en la acción necesita parar, necesita perspectiva, y la oración es el lugar ideal para eso, para poder entender qué te está diciendo Dios a través de todo ese movimiento. Tiene toda la lógica. La acción te consume, física y espiritualmente. La oración sería como el taller para recargar las pilas, para encontrar un poco de paz. Cuenta incluso algo personal, ¿no? Que ante unas calumnias, su primer impulso fue responder mal, con bronca. Pero la oración lo ayudó a calmarse, a responder firme, sí, pero con la mano tendida. Exacto. Y además dice que la oración te da fuerza para pelear contra el espíritu del mal, que a veces se siente fuerte en los conflictos. Y también es descanso, como Jesús invitando a los discípulos cansados. Y, por último, es el momento de rendir cuentas al jefe, digamos, de revisar qué hiciste, pedir luz para lo que sigue. Entonces, para cerrar esta parte, los testimonios que cita son como el broche de oro. La mujer que dice que necesita la soledad con Dios para poder ser solidaria, y el hombre que siente que oración y acción se quedan vacías y no van juntas. Y la frase de Caffarel que lo resume todo. Hay que vivir la oración y orar la vida. Clarísimo. La oración auténtica no te aísla, te mete más adentro. Bueno, después de conectar oración y acción personal, Caffarel sube la apuesta, ¿no? Dice algo como, ok, pero esto no es solo vos y Dios en un rincón. Insiste mucho en que la oración tiene una dimensión comunitaria, eclesial, que es fundamental, que no se puede rezar bien si no es en iglesia. ¿Cómo explica eso? Usa una imagen clásica de San Pablo, pero le saca mucho jugo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, y de él baja su propia oración, que es el Espíritu Santo, a todos los miembros, como un influjo nervioso espiritual, dice él. Idealmente, cuando rezamos deberíamos sentir adentro nuestro ese Abba, papá querido, que era la oración de Jesús. Claro, él es realista también, ¿eh? Sabe que ese cuerpo tiene miembros medio paralizados o desordenados, que no reciben bien ese influjo o no lo transmiten. Por eso la oración personal es tan clave. Es el momento de abrirnos a esa corriente de vida que viene de Cristo, de sintonizar con su espíritu. Pero la metáfora del cuerpo le sirve para algo más profundo todavía. La interdependencia, la famosa comunión de los santos. No estamos solos en esto. Al rezar, no solo conectamos para arriba con Cristo, sino también para los costados, con todos los demás. Y esto lo explica como en 3 movimientos, ¿viste? A ver, ¿cómo es eso de la interdependencia en la oración? ¿Cómo funciona? El primer movimiento es todos para cada uno. A ver si me explico. Así como mi mano necesita del cerebro, del corazón, de todo el cuerpo para funcionar, bueno, cada creyente necesita de la oración y la vida de toda la iglesia. Es un acto de humildad y de fe reconocerlo. Yo solo no puedo espiritualmente. Recibimos ayuda todo el tiempo. ¿Ayuda de quién? ¿Cómo nos llega esa ayuda? Llega de todos lados, de formas que vemos y de formas que no. La oración escondida de una monja de clausura, la fe simple de un chico, la enseñanza del Papa, el dolor ofrecido por alguien enfermo. Todo eso, dice Caffarel, nos sostiene, nos ayuda, especialmente cuando rezamos, si nos abrimos a recibirlo. Dios nos llega a través de esa multitud de hermanos, vivos y muertos, conocidos y desconocidos. Y de manera especialísima, dice, a través de María. Entendido. Recibimos de todos, dependemos de la comunidad. ¿Y el segundo movimiento? Es la otra cara de la moneda, cada uno para todos. Si yo necesito de los demás también necesitan de mí. Mi oración, mi vida, por chiquita que parezca, afecta a todo el cuerpo. Él cita esa frase: toda alma que se eleva, eleva al mundo. Tenemos una responsabilidad, ¿entendés? Sí, sí. ¿Y cómo se vive esa responsabilidad al rezar? Caffarel da como 5 pistas. 1. Ser conscientes de esa multitud de hermanos y agradecer. 2. Situarnos siempre en medio de ellos cuando oramos, no como islas. 3. Unir nuestra voz a la de ellos para alabar juntos. 4. Pedir por ellos, interceder. Ser como un canal para las gracias que Dios les quiere dar. 5. Incluso orar en nombre de ellos, como delegados de la humanidad ante Dios. Es una visión súper conectada. Recuerdo que usa una imagen hermosa de una nena tocando el órgano en una catedral. Esa es buenísima. La nena toca una nota y toda la catedral vibra,
Hasta los santos de piedra parece que despiertan. Ella sola no podría hacer esa alabanza, pero unida a la catedral, a los santos, su oración tiene una potencia enorme. Así nosotros, dice él, al rezar en iglesia accedemos a todo el utillaje espiritual acumulado, el coraje de los misioneros, la sabiduría de los teólogos, el arte sacro, la oración de los contemplativos. Todo ese tesoro está ahí, disponible, y potencia nuestra pobre oración. Recibimos de todos, aportamos a todos. Falta el tercer movimiento. Juntos para Dios. O sea, toda esta comunidad conectada no es un club que se mira al ombligo, está toda entera orientada hacia Dios. Es el cuerpo de Cristo, extendido por el mundo y la historia, que sigue hoy la misma oración de alabanza y de pedido que Jesús hacía acá en la tierra. La iglesia entera rezando junta. ¿Y dónde se vive eso más fuerte? ¿Cuál es el momento cumbre? En la Eucaristía, claro, en la misa. Ahí, dice Caffarel, es donde Cristo le da a su cuerpo ese impulso de amor hacia el Padre. La misa es como la cima a la que todo va y de la que todo vuelve en la vida de la iglesia. ¿Y la oración personal, la que él llama oreizá, cómo juega con la misa? La ve como el momento de digerir, de asimilar personalmente lo que se vivió en la Eucaristía. Es tomar conciencia de que Cristo está vivo en uno, lo recibiste en la comunión, para poder seguir su vida y su amor al Padre y a los hermanos en medio del trabajo, de la familia, de todo. Una alimenta a la otra. Fascinante. Kudos para uno, uno para todos y todos juntos para Dios. De verdad, una visión de la oración súper comunitaria. Nada que ver con el individualismo. Y entonces llega la tercera parte. Y acá, Caffarel sorprende. Había dicho que iba a hablar de relajación y oración, pero no. Cambió el tema. Sintió que era más urgente hablar de la dimensión social de la oración. Cita un libro de Danielu, La oración, problema político, y una frase de Saint-Exupéry, del centinela que es responsable de todo el imperio. ¡Qué cambio! Sí, un volantazo fuerte para terminar el ciclo. Y acá es donde tira la frase más dura. Más dura, ¿no? Casi un golpe en la mesa. El drama del planeta, la crisis mundial que él ya veía venir, tiene su raíz última en que nos olvidamos del primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios. Y de ahí saca la alternativa radical. O rezar o perecer. Él insiste, ojo, no es pesimismo, es un diagnóstico. Suena muy drástico eso de o rezar o perecer. ¿No es un poco simplista para problemas tan complejos como, no sé, la economía global, la política? Es fuerte, sí, no hay duda, pero él insistía que era un diagnóstico. Veía un mundo, sobre todo los países ricos, metidos en una locura de producir y consumir sin parar. Una bulimia, dice él, que agota el planeta y crea peleas por los recursos. Y por otro lado, la bronca que crecía en los países pobres por la injusticia. Veía venir un choque feo. La verdad que, visto desde hoy, bastante acertado el análisis. ¿Y qué solución proponía él para eso? Una solución igual de radical. Un giro de 180 grados en la cabeza de los países ricos. Dejar de pensar que la meta es crecer materialmente sin límite. Pero reconoce que eso no se logra solo por miedo a que todo explote. Y acá viene lo más interesante. Dice que la clave está en el Evangelio. En las bienaventuranzas, concretamente. Esas ideas de Jesús sobre ser humilde, buscar la justicia, ser misericordioso. Ahí está el secreto, dice él. No solo para salvar el alma, sino para salvar al planeta. Y se adelanta la pregunta obvia. Pero ¿no fueron los países cristianos los que armaron este lío consumista y explotador? Claro, es lo primero que uno piensa. ¿Qué responde a eso? Su respuesta tiene matices, dice. Sí, Occidente fue cristiano, y sí, los cristianos nos dejamos llevar por esta corriente. Pero eso, argumenta él, no anula el Evangelio. Solo prueba que no alcanza con crear con la cabeza. Lo que faltó fue aprender a vivir esas bienaventuranzas en el día a día. ¿Y por qué no se vivieron? Si se creía en ellas. Y acá está el nudo de todo su argumento final, ¿viste? Conectando todo el ciclo. Porque el Evangelio, dice Caffarel, solo se puede vivir, solo se hace carne en quien reza de verdad. La convicción intelectual no alcanza contra la seducción, de tener cosas, del poder. Necesitas otra seducción más fuerte, la fascinación de Dios. Y esa solo nace de la experiencia de Dios en la oración profunda.
Y ahí tira una crítica histórica fuerte. Se enseñó mucha doctrina, mucha catequesis, pero se enseñó poco a rezar así, a tener esa experiencia. Es un punto. Uf, muy fuerte. Y me parece recordar que en esa charla, después de él, habló un laico, ¿no? Un tal Jean-Jacques Bourgois. Exacto. Un testimonio que bajaba todo esto a tierra. Bourgois trabajaba con chicas jóvenes con problemas muy serios. Y contó cómo su oración diaria, que tenía que adaptar a turnos de trabajo complicados, era esencial. Decía que le permitía ver a Cristo en esas chicas lastimadas, dejarle a él el peso de situaciones horribles. Y sobre todo, sentirse un canal del amor de Dios, sabiendo que el cambio real venía del Espíritu Santo, con quien conectaba en la oración. Un ejemplo perfecto de lo que Caffarel quería mostrar. La oración como la fuente posta de la acción que transforma, incluso en lo social. Justamente, refuerza la idea central. Si la raíz de la crisis es la codicia que nace de olvidarse de Dios, la única salida de fondo es volver a sentir esa atracción por Dios a través de la oración en serio. Y por eso esa frase final, o rezar o perecer, queda resonando tan fuerte al terminar esas 5 semanas. Una conclusión potente, ¿eh? Sin duda para cerrar este ciclo de Caffarel. Nos deja una idea de la oración que no tiene nada de pasiva ni de individualista. Es compromiso puro. Compromiso con la propia acción, con la comunidad de la Iglesia y, de manera radical, con el destino del mundo entero. Totalmente. Y capaz que, para quienes nos escuchan, la pregunta que queda picando es esa, ¿no? Si de verdad existe esa conexión tan profunda que describe Caffarel entre mi oración personalísima, mis actos de cada día, la vida de toda la Iglesia y hasta los líos globales, ¿cómo cambiaría mi forma de ver la oración y de enfrentar esos líos si me tomara más en serio esa interdependencia? Una buena pregunta para seguir masticando. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las ideas finales de Henry Caffarel sobre la oración. Será hasta la próxima.